Si le preguntamos a Google qué es el gusto, nos arroja la siguiente definición: sentido corporal mediante el cual se perciben y se distinguen los sabores. Una vez definido, lo llevamos al terreno del fútbol, donde cada quien tiene su particularidad. Hay quienes prefieren lo rústico, otros lo lírico, y así uno forma su paladar futbolístico. Y si yo les pido a ustedes que me definan el suyo en los comentarios con 2 palabras nada más, ¿qué me dirían? Por mi parte les voy a decir el mío, ¿están listos? Mi paladar disfruta a Jeremy Sarmiento, un jugador con gambeta y calidad en estado puro. El futbolista que nació en España, jugó en las inferiores de Inglaterra y eligió defender los colores de Ecuador. Hoy vamos a conocer su historia, así que sean bienvenidos a Yo Janito. Jeremy Sarmiento nació en Madrid el 16 de junio de 2002. Llegó al mundo en suelo español, pero desarrolló la mayoría de su carrera deportiva en Inglaterra. Sus primeros pasos se dieron en las inferiores del Charlton Athletic, un club al sudeste de Londres. Durante su paso por el conjunto inglés, Sarmiento fue convocado para la selección sub-16 de Inglaterra. En dicha categoría disputó un amistoso ante Brasil en 2017 que fue derrota por 2-1. Sus padres son ecuatorianos y eso le abrió una puerta más a Jeremy. Al ser menor, las decisiones las tomaban ellos y habían elegido la lluvia londinense. Pero tranquilos, porque pronto va a salir el sol. El maguito Sarmiento continuó con su paso por las inferiores inglesas. Dejó un saldo de 3 encuentros en la sub-17 con 2 goles y otros 3 partidos con la sub-18 con un solo tanto. En Inglaterra sabían del potencial de Jeremy y los números lo respaldaban. Luego de tener poca participación con la sub-18 del Charlton, Sarmiento fichó por el Benfica en 2018. Con las juveniles del club portugués jugó 8 partidos y anotó 1 gol. En julio de 2021 el jugador volvió a Inglaterra y se unió al Brighton. El aire inglés le sienta bien, porque en 5 partidos con la sub-23 marcó 1 gol. Bueno, creo que gol le queda chico a lo que hizo. A su vez, tuvo su debut en el primer equipo durante un encuentro de la Copa de la Liga frente al Swansea. Pasado brillante, presente lúcido y un futuro sin límites. Eso es Jeremy. Si recapitulamos la información, en todo club y división que pisó, dejó su huella con gambetas, con goles, con pases magistrales incluso. Si me preguntan dónde lo veo próximamente, les respondo que la va a romper en la Premier. ¿Y vos, dónde lo ves? Ahora hay fragmentos de una historia que merecen tener un párrafo aparte. El de hoy es cómo llegó Jeremy a la Tri. Vamos, el plan de la Federación Ecuatoriana de Fútbol era hacerle un seguimiento desde las inferiores. Hay 2 versiones sobre lo ocurrido. La primera es que lo convocaron varias veces para que integrara los equipos sub-15, sub-17 y sub-20, pero nunca se concretó porque supuestamente Sarmiento prefería jugar para Inglaterra. El hombre que descubrió al mago, como también a otras joyas, fue Jorge Célico, el coordinador de la selección sub-20. Fue él quien hizo el seguimiento y tenía todos sus datos. Como si eso fuera poco, también fue quien hizo la recomendación a Gustavo Alfaro para que sea convocado a la Tri. Va a venir a jugar un jugador de 19 años que para mí tiene un futuro enorme, que tiene unas características extraordinarias y que estamos muy felices de que pueda venir a la selección. Célico fue quien confirmó que los padres de Sarmiento fueron los que se decantaron por Inglaterra hace unos años. Ellos querían que jugara en la selección absoluta y los sedujo el proceso formativo inglés. El contexto también los atrapaba porque era una época en la que la sub-20 se estaba consagrando campeona del mundo.
A esta historia paralela se suma Mauricio Irigoyen, pariente y uno de los representantes de Sarmiento, que en una entrevista dejó en claro cómo fueron los tratos con el ecuatoriano. Acá viene la segunda versión. Pescarolo fue quien le hizo todos los chequeos y lo puso en el radar de la federación. El problema es que con su salida de la selección sub-15, ese seguimiento quedó en la nada. La situación desmotivó a Jeremy, que de inmediato aceptó la oferta de jugar para Inglaterra. El motivo era claro: tener continuidad y encaminarse hacia la mayor. Las palabras textuales de Irigoyen fueron las siguientes: él se probó en la selección ecuatoriana y cuando pasé los informes me dijeron que eran del otro técnico y que por lo tanto no servían. Ahí es cuando le quitaron el sueño a Sarmiento, que quería jugar en Ecuador. Igual, quédense tranquilos, porque los sueños están para cumplirse. Hola, mi nombre es Jeremy Sarmiento, juego por la selección de Inglaterra y en el futuro me gustaría vestir la camiseta de la tribu. Claro está que tanto el fútbol como la vida ambos dan revancha, y al mago le llegó el 8 de octubre de 2021. Fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar. Ecuador vapuleaba a Bolivia por 3-0. Corría el minuto 64 y Gustavo Alfaro lanza a la cancha a Sarmiento en lugar de Ángel Mena. 26 minutos que son sinónimo de sueño, de alegría, de satisfacción, pero sobre todas las cosas son el comienzo de una etapa valiosa para Jeremy, que seguro va a dejar su huella en el corazón de los ecuatorianos. Nada, esto ya se viene de algunos años. Siempre he querido jugar por la selección de Ecuador. Y nada, ya estamos aquí. Esto viene de algunos años, como les digo. Estuve aquí en la sub-15, pero no se dio. Pero ahora definitivamente ya vuelvo aquí con Ecuador a defender la tri. Finalmente se toma la decisión. ¿Es la decisión acertada? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal el grupo, los compañeros? ¿Cómo te han recibido? Sí, el grupo está muy bien. Pienso que hoy, por ejemplo, este partido comenzamos muy bien y si seguimos así, pienso que vamos a ir al Mundial. Ahora pienso yo que estamos en terceros y nada, para los próximos partidos a seguir dándole ñeque. ¿Qué te han dicho tus familiares? ¿Te comentaron algo sobre la posibilidad de que debutaras y finalmente lo estás haciendo? Sí, mi familia siempre ha estado ahí desde pequeño. Hoy casualmente fue el día que debuté, no me lo esperé, pero en total todos están muy felices atrás mío y nada, para adelante, para el futuro. Historiadores queridos, si les gustó el video, les pido que me dejen su me gusta, que me dejen su comentario de quién les gustaría ver en el siguiente episodio, qué historia les gustaría conocer y cómo no, con gusto la voy a hacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos veremos en el siguiente video. Chau chau.